Muy buenas a todos mis queridísimos amigos de YouTube. El día de hoy vamos a ver el final de Rey y Peón contra Rey. Así que si una vez más les interesa este tema, quédense conmigo mis estimados y aprendámoslo juntos. Adelante la intro. You better love me again. Así que bueno mis estimados, muchísimas gracias por quedarse a ver el video. Y entonces comencemos con este final. Para entender este final, lo primero que nosotros tenemos que dominar son algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el primer concepto que nosotros tenemos que dominar es la oposición. ¿Y qué es la oposición? Pues la oposición básicamente es cuando los dos reyes se encuentran frente a frente y por ello ninguno de los dos se puede acercar más. Recordemos, los reyes nunca se van a poder juntar y ustedes dirán ¿por qué no? Bueno, recordemos una vez más, si nos acercáramos, por ejemplo, pongamos que nosotros avanzáramos una casilla, si fuera posible, el rey oponente nos podría capturar en su siguiente jugada. Por eso no podemos, porque recordemos, el rey es nuestra alma, no podemos entregarla, no se puede. Además de que recordemos que no se puede capturar al rey y por esto se da la oposición. ¿Y cuál es la importancia de la oposición? Bueno, por ejemplo, la oposición tiene importancia en el final, porque el jugador al que le toque jugar ahora se dirá que perdió la oposición. En este caso el rey blanco fue quien perdió la oposición. ¿Por qué? Porque ahora estamos obligados a movernos y en este caso el rey oponente pues podría avanzar si eso es lo que necesitara o podría seguir ganándonos la oposición. Y bueno, básicamente ese es el concepto de oposición. Recordemos, ¿cómo se gana la oposición? Básicamente colocando nuestro rey enfrente del rey oponente y haciendo que ahora el que se tenga que mover sea él. Por ejemplo, veamos una vez más, nos movemos para C4 y el oponente hace rey C6. Se nos puso justo enfrente y ahora quien le toca jugar es a nosotros. Básicamente nos obliga a movernos cuando no queremos. Si le tocara moverse a él, pues digamos que se movería a D6 y nosotros podríamos avanzar. Esto ahorita va a tomar más sentido, pero de momento esa es la oposición. Colocar a nuestro monarca frente al otro monarca es la oposición. ¿Y cómo se gana? Obligando a nuestro oponente a que él se mueva. ¿Cómo? Pues por ejemplo en este caso recordemos una vez más porque esto es muy importante. Pongamos que nos movemos a B4 y él, ¡pum!, se colocó en B6, ahí existe la oposición porque ninguno de los reyes se puede acercar más y en este caso el enemigo ganó la oposición porque ahora nosotros tendremos que movernos y esto es a lo que se le conoce como oposición en el ajedrez. Ahora bien, otro concepto que nosotros debemos de conocer es el concepto de ahogado, que por cierto ya hemos tratado en otros videos y si ustedes son seguidores fieles del canal obviamente ya lo van a haber conocido en algún momento, pero pues básicamente lo necesitamos, así que lo explicaremos. El ahogado se le denomina cuando nosotros le quitamos todas las casillas a nuestro oponente y no le estamos dando jaque, además de que nuestro oponente ya no tiene ninguna pieza. ¿Ok? Y ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un jaque mate y el ahogado? Bueno, pues que el jaque mate es básicamente quitarle todas las casillas a nuestro oponente donde se puede mover y aparte darle jaque o atacar al rey enemigo. Pero el ahogado, a diferencia del jaque mate, simplemente es quitarle todas las casillas a nuestro oponente a donde se pueda ir y no darle jaque. Esa es la condición para que se lleve a cabo un ahogado. Además de que recordemos una vez más, no tiene que tener ninguna pieza nuestro oponente, solo el rey, porque de lo contrario, por ejemplo, que tuviera, no sé, un peoncito por G6. Entonces el oponente ciertamente no puede mover a ninguna parte el rey, pero tiene un peón que se puede mover y entonces nosotros le podríamos dar jaque mate. Así que entonces, ¿qué es el ahogado? Que nuestro oponente tenga el rey solo sobre el tablero y que le estemos quitando todas las casillas a las que se puede mover sin darle jaque. De lo contrario sería jaque mate. Entonces ya quedó claro ahora qué es el ahogado. Y bueno mis estimados, ahora veremos las posiciones ganadoras en este final y las posiciones que son tablas. Y bueno mis amigos, básicamente esta sería la primera posición ganadora que vamos a ver. Y en esta posición, por ejemplo, nosotros acabamos de llegar hasta acá con nuestro peoncito y le acabamos de ganar la posición a nuestro oponente. Por lo tanto, nuestro oponente se tiene que mover. Por ejemplo, a B8. Nosotros entonces vamos a avanzar y de esta forma vamos a cubrir estas tres casillas que en este caso son C6, C7 y C8 para que nuestro peón pueda avanzar libremente.
y esa es una condición que se va a repetir en todas las posiciones ganadoras de este final. En este caso vamos a terminar el finalito con rey b7 intentando hacer algo, aunque ciertamente ya no puede dado que el otro rey está defendiendo las 3 casillas de coronación. Y recordemos, ¿qué es la coronación? Bueno, básicamente que cuando un peón llega a la última fila del tablero, que en este caso si somos blancas va a ser la octava y si somos negras va a ser la primera fila. Y una vez llegando hasta la última fila, podemos nosotros elegir entre cualquier pieza y cambiar el peón por esa pieza. Por ejemplo, en este caso tras c6, rey b6, c7, rey b5, c8, nosotros podemos elegir, como aquí ven, el alfil, la torre, el caballo o la reina. El rey no, porque recordemos, no se puede tener 2 vidas, solo podemos tener un rey en el tablero. Y esta sería la primera posición de victoria. Esta sería la siguiente posición ganadora, que por ejemplo en este caso pusimos que el rey enemigo estaba en G8 y se acaba de mover a A8. Entonces nosotros simplemente tendríamos que movernos a C7 aplicando una vez el mismo procedimiento, pero en este caso tras rey A7 nosotros daríamos jaque en B6. Habría que tener cuidado porque por ejemplo si nosotros llegáramos a B6 sin darle jaque, entonces sería ahogado. Pero en este caso, en esta posición ganadora, tras B6, pum, rey A6 o A8, da lo mismo, seguiría B7, rey A5 y B8 coronando y posteriormente ganando. Porque ustedes ya conocen este final, así que no creo que sea necesario verlo, aunque igual lo veremos después. Y otra posición que es bastante típica y que necesitamos conocer porque suele complicarse un poco, sería la siguiente. En este caso el rey acaba de colocarse en B8 y nosotros perdimos la oposición. Sin embargo, un principio que de hecho vamos a tratar ahorita que explique el final va a ser que el rey, una vez que llega a la sexta fila o a la tercera fila, prácticamente gana. A menos de que te equivoques, ganas. O sea, prácticamente ya está forzada la victoria. Así que en este caso es lo mismo, no hay que alarmarnos, nosotros tenemos que seguir con nuestro plan. Y por ejemplo aquí tenemos que tener un poco de cuidado, porque si nos fuéramos a C6, entonces perderíamos un par de tiempos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, básicamente porque el rey se movería a A7. ¿Y eso qué tiene de malo? Que bueno, si seguimos el principio de movernos a C7, el rey se coloca en A8 y ahora podemos ver cuál es el problema. Que si nosotros hacemos B6, ¡pum!, ahogado, así que no podemos matarlo de esa forma. Y por ejemplo, si nosotros dijéramos, bueno, y si quiero avanzar el peón con B6, bueno, llegaríamos a una posición que ahorita vamos a analizar de empate, porque entonces el rey oponente diría, ah mira, pues muy sencillo, me coloco en A8. ¿Por qué en A8? Porque si nosotros jugamos rey C7 es empate, y si nosotros avanzamos el peón a B7 jaque, pum, rey B8 y estamos obligados ahora a hacerle un ahogado. ¿Por qué? Porque estamos quitándole todas las casillas pero sin darle jaque. Pero esta posición ahorita la vamos a tratar, así como algunas otras de empate. De momento, como les dije, esta es una posición ganadora y a pesar de que, como les digo, hay trampitas para sacar empates, realmente se puede forzar la victoria. ¿Y cómo? Bueno, pues realmente ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos darle mate? Porque el rey nada más tendría 2 casillas, por eso es como que nos quiere engañar. Pero ¿cuál es entonces la fórmula? Muy simple, no ganarle la casilla C7, sino la de B7. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues en lugar de hacer, por ejemplo, rey C6, que fue lo que hicimos ahorita, vamos a hacer rey A6. Y ustedes dirán, ¿eso qué sentido tiene si sigue rey A8, no? Bueno, simplemente hacemos B6, rey B8 y llegamos a la séptima fila sin darle jaque. Que de hecho ese es otro principio fundamental en este final. Son principios que ustedes pueden recordar para hacerse este final aún más sencillo. Primero, recapitulemos estos 2 principios fundamentales. 1. El rey, una vez en sexta o tercera fila, siempre y cuando vaya delante de su peoncito, va a ganar. ¿Ok? Ese es un principio. Anótelo, es muy importante. Y el otro principio es que si nuestro peón llega dando jaque a la casilla B7, entonces va a ser empate. Por lo tanto, para que nosotros podamos ganar, el peón tiene que llegar a la séptima fila o segunda fila, dependiendo el caso del color de nuestras piezas, sin darle jaque.
¿ok? ¿Y por qué? Bueno, porque llegamos ahorita sin darle jaque. Esto hace que nuestras piezas lo obliguen a irse a C7 y nosotros simplemente nos colocamos en A7 y ¡pum! Ya tenemos una vez más 3 casillas controladas de coronación y nuestro oponente ya no puede hacer nada, solamente llorar. Y entonces estas fueron las posiciones de victoria. Y dirán, pero hay muchas. Sí, claro que hay muchas, pero todas se van a repetir. Básicamente las más complejas, o bueno, las que tienen truquillo, son cuando nosotros tenemos un peón en B2 o cuando tenemos un peón en G2. El resto del tablero, que serían los peones que estén en C2, D2, E2, F2, van a ser simplemente sencillas las victorias. ¿Y por qué no menciono a los de A2 y H2? Bueno, ahorita se los voy a explicar. Pero básicamente las casillas C2, D2, E2 y F2 son igualitas que cuando vimos el mate en esta casilla, en la casilla C6. Así que no cambia mucho, realmente es el mismo procedimiento y estos principios que les estoy explicando son fundamentales. Recordémoslos tantito, ¿ok? Si llegamos con nuestro rey a la fila sexta o tercera, con nuestro peón detrás del rey, no enfrente. Si es enfrente no se puede dar mate, prácticamente se empate a menos de que nuestro oponente se equivoque muy feo. Pero siempre y cuando el peón vaya detrás del rey y nuestro rey llegue a sexta fila o tercera, victoria asegurada. Y el otro principio es que nuestro peón tiene que llegar a B7 sin dar jaque. Si llegamos dando jaque va a ser empate. Entonces necesitamos llegar sin dar jaque. Y estos serían los dos principios. Ahora sí, vamos a pasar a las posiciones que son de empate. Y entonces esta sería la primera posición, que es empate siempre. Claro que sí. ¿Por qué no les dije qué pasaba con los peones de A2 y H2? Bueno, porque siempre es empate en estas posiciones. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Yo veo muchísimas posibilidades en el tablero. Pues sí, existen posibilidades. Pero ciertamente el rey enemigo lo único que va a tener que hacer para hacer empate será mantenerse en estas 4 casillas. La casilla H8, H7, G7 y G8, ¿vale? Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque incluso si le ganamos la oposición, por ejemplo, aquí, ¿vale? Rey H8, nosotros hacemos H3, rey G8, peón, avanzamos y continuamos avanzando y ¡pum! Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, nos toca jugar y ¡pum! Empate. Es así de sencillo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasará entonces si llego y le doy jaque? Bueno, mi estimado, tranquilo porque ahorita te respondemos esa duda, ¿vale? Y ahora sí, ya podemos responder a la duda que me decían. H7 jaque. ¿Qué pasa? Que me coloco en H8 y a pesar de que dimos jaque, no cambia el resultado, porque si nosotros nos movemos a cualquier casilla que no sea H6 dándole un ahogado, pues perderemos el peón de H7. Básicamente por este motivo no se le puede ganar al rey si el rey logra colarse en estas 4 casillas con peones laterales. Siempre es así, no hay posibilidad de ganar. Sin embargo, si por algún motivo el rey se descuidara y no sé, nosotros lográramos controlar estas casillas de coronación, ciertamente sería victoria, pero es algo muy difícil de lograr. Pero sí existe la posibilidad de ganar, aunque casi siempre por regla general, por porcentajes, por lo que ustedes quieran, suelen ser empates cuando tenemos un peón lateral. Y ahora bien, ¿cuál es la siguiente posición de empate? Bueno, básicamente que si nosotros no logramos colocar nuestro rey por enfrente del peón, entonces vamos a hacer empate. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Yo veo muchas posibilidades. Ok, vamos a verlo. En este caso, se juegan blancas. Entonces vamos a intentar avanzar, ¿vale? Rey C7. El rey tiene la tarea sencilla. Simplemente mantenerse enfrente de nuestro peón y impedir que el rey oponente, en este caso las blancas, puedan poner su rey por enfrente del peón. Además de controlar la oposición. Porque como podemos ver, tras rey C5, ahora el negro gana la oposición. ¡Pum! Y nos toca jugar, así que vamos a avanzar. D6. Entonces aquí el rey enemigo tiene varias posibilidades. En este caso vamos a hacer rey D8. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, sigo avanzando. Pero ¿qué pasa? Que entonces el rey, pum, nos gana la oposición. Y nosotros decimos, no, llámese el principio. No puedo hacer D7 porque llego con jaque. Y siempre que llego con jaque es empate. Pero si ustedes prestaron atención, ya perdimos el primer principio que les dije, el cual era que nuestro rey tiene que llegar a la sexta con el peón blanco detrás. No puede estar al mismo nivel ni adelante. De otra forma va a ser empate. Así que en este caso, pues tras rey C8 tendremos que retroceder porque no queremos aún perder.
¿vale? Y nosotros pues nos podemos seguir manteniendo en D8. Pongamos que nos movemos a D5 y ahora nosotros avanzamos, pum, E5. Bueno, nos seguimos manteniendo en D8, no pasa nada. Nosotros simplemente tendremos que mantenernos en estas dos casillas y estar atentos para ganar la oposición, porque por ejemplo, un error podría ser en este caso perder justamente la oposición y pum, tras esto, chanclas, incluso las blancas, sin haber cumplido con los dos principios, pum, han logrado ganar. ¿Y eso por qué es? Porque como negras, en la jugada que nosotros teníamos que hacer, rey de 8, manteniendo a la expectativa a nuestro oponente, para justamente cuando el rey avance darle oposición, nosotros nos hemos dejado la oposición y por eso hemos perdido. Así que como negras, un principio que es bastante importante saber es que una vez que tengamos una posición similar a esta, tenemos que cuidar ganar la oposición siempre, porque incluso en este final, aunque parece que ya es empate, si perdemos la oposición, pum, podemos aún perder. Así que simplemente hay que tener cuidado y saber cuándo ganar la oposición. Y básicamente estas serían las posiciones que son de empate. Así que sin más preámbulo, iniciemos ya con este finalito. Y bueno mis amigos, entonces iniciamos con este finalito. Y lo primero que nosotros tenemos que saber, porque es algo muy importante a la hora de jugar este final, es saber cuándo nosotros estamos ganados y cuándo tenemos que luchar por ganar. En este caso podemos saberlo gracias a una técnica muy importante, porque nosotros para empezar tenemos que averiguar, ¿el rey enemigo puede alcanzar a mi peón para capturarlo obviamente o simplemente para detenerlo? Y esto lo podemos saber con un cuadrado mágico, porque obviamente ustedes pueden decir, ah mira, pues voy a calcularme todas, rey acá, rey acá, peón acá y mantenernos así, pero hay una forma más sencilla de hacerlo. Entonces si calculamos esto, pum, pum y pum, como pueden ver se forma un cuadrado. Entonces si el rey enemigo logra colarse dentro del cuadrado en su siguiente jugada, entonces va a alcanzar al peón y por lo tanto habrá que esforzarse para que el rey enemigo no se lo coma y hagamos empate en este final. En este caso, como nos toca a nosotros como blancas, pues pum, no nos alcanza. ¿Por qué? Porque en su siguiente jugada el rey oponente no alcanza a meterse dentro del cuadrado, simplemente se acercaría, pero como pueden ver no está dentro del cuadrado. Pero, por ejemplo, si ahora le tocara mover al negro, entonces sí podría colarse, porque veamos una vez más el cuadrado, ¿vale? Entonces, el rey enemigo, paz, sí entró. Entonces, ¿qué podemos saber? Que si nosotros seguimos las jugadas normales, entonces el rey enemigo, ¡pum!, alcanza nuestro peón. Y básicamente esta sería la regla del cuadrado. Ahora bien, vamos a aprender a cómo ganar este final cuando nosotros tenemos el rey cerca del peón y queremos coronarlo. Y bueno, mis amigos, entonces vamos a ver ahora cómo ganar esta posición. Obviamente el rey está dentro del cuadrado porque directamente está enfrente del peón, así que nosotros entonces habrá que ganarlo a la fuerza, habrá que forzar la victoria. Entonces vamos allá y lo primero que tenemos que saber, como ya lo hemos visto antes, el peón tiene que ir detrás del rey, no enfrente, detrás. Así que pum, la primera jugada sería rey de 2 porque seguimos el principio, nuestro rey tiene que ir enfrente. Nosotros vamos a intentar como negras ganar la posición y mantenernos a la expectativa a ver si logramos ahí mantenernos, ¿no? Así que vamos a hacer rey E7. Vamos a seguir con rey E3. La regla, aquí para que se vea más fácil, mantenernos enfrente del peón, ¿ok? Nosotros como negras vamos a intentar ahí hacer jugadas medio raritas para intentar ganar la oposición. ¿Y cómo? Bueno, porque entonces tras rey E4, una jugada tranquila, nos ha ganado la oposición. Pero no importa porque nosotros estamos siguiendo el principio, quedarnos con el peón atrás de nosotros, no adelante, si no eso nos complicaría la vida. Así que en este caso pues simplemente con E3 lograríamos recuperar la oposición. ¿Por qué? Porque ahora, aunque es cierto que antes nos tocaba movernos a nosotros, ahora le toca al enemigo, así que pum, rey de 6 y nosotros avanzamos. Tras rey F5, entonces nuestro oponente tendría que retroceder, porque si no retrocede y por ejemplo avanza con rey de 5, entonces nosotros le hacemos jaque y pum, seguimos avanzando. Así que nuestro oponente va a tener que retroceder a E7. ¿Y por qué a E7? ¿Por qué no a D7? Pues porque nosotros seguiríamos avanzando y como negras le haríamos las cosas mucho más fácil al blanco. Así que tras rey E7, que es la jugada como más persistente, nosotros continuamos con rey E5.
ganando la oposición una vez más. Rey D7 y pum, rey F6. Seguimos avanzando y como pueden ver lentamente nos vamos acercando a las casillas de coronación y como pueden ver ya cumplimos nuestro primer principio de victoria, el cual es llegar a la sexta fila o a la tercera sin tener el peón enfrente. Así que tras rey E8 nosotros simplemente nos colocamos en E6, rey D8 y nosotros ya no necesitamos avanzar el rey, sino que ahora ya tenemos cumplido el primer objetivo, llegar con nuestro rey a la sexta fila o tercera con el peón detrás. Así que ahora nos toca avanzar el peoncito, rey E8, E5, rey D8 e incluso si el rey enemigo se nos pusiera en E8 nosotros ya teníamos la partida ganada. Vamos a hacer el ejemplo, rey acá, rey acá, rey acá y ahora sí, pongamos que a nuestro oponente le tocaba rey E8, ¿vale? Y ustedes dirán, vaya, nos ganó la oposición, pero es que ya no importa porque ya tenemos la sexta fila ganada. Así que ahora simplemente a donde quiera que nos movamos, rey D6, rey D8, E6 y pum, cumplimos el último y más importante principio, el cual es que nuestro peón llegue a la séptima fila o segunda fila sin darle jaque. Y bueno, nuestro enemigo solo tendría rey F7 por ejemplo y nosotros ahora sí controlamos D7. Así que ya solo faltaría tras rey F6 hacer dama E8 o hacer peón E8 igual a dama. Y veamos el último ejemplo de este final. Lo primero que hay que hacer es ver, ¿el rey enemigo alcanza al peón? Claro que sí, porque como podemos ver el cuadrado está demasiado grande. Es imposible que nuestro enemigo no alcance al peón. Así que en este caso, por ejemplo, hagamos rey D7 como negras. Pero nosotros tenemos nuestros principios claros, así que le vamos a ganar. Rey F2, recordemos, primero hay que tener el rey enfrente del peón. Rey E6, nosotros continuamos con rey G3, rey F5 y rey H4. Una vez más, obligándolo a perder la oposición, porque si no la quiere perder, entonces nosotros seguimos avanzando y sería un bailecito hasta llegar hasta arriba. Así que no le conviene, vamos a hacer rey G6. Rey G4, el rey enemigo tiene fe en que nosotros no sepamos dar este mate, pero lo vamos a aprender justo ahora, además de que ya se los expliqué en las posiciones que se pueden ganar. Rey H6, nosotros seguimos con rey F5, rey G7, rey G5, rey H7, nosotros ahora sí podemos avanzar nuestro peoncito. Recordemos, no hay que tenerlo muy alejado de nuestro rey. ¿Por qué? Porque si no, no puede estar defendido. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos rey F6, el rey enemigo diría, ah, pues me regreso. ¿Y por qué se regresa? Porque entonces nuestro peoncito podría estar desprotegido. Así que bueno, entonces para hacernos esto más sencillo, vamos a avanzar de una vez nuestro peoncito a G3. El rey enemigo seguiría con rey G7, entonces ahora sí podemos ganar la oposición con por ejemplo G4, tras lo cual nuestro oponente va a decir, bueno, no pasa nada, me mantengo en estas 4 casillas porque a mí me dicen que son las mejores para hacer empate, así que no pasa nada. Nosotros vamos a seguir con rey F6, el rey enemigo puede decir, qué interesante, ¿dónde me voy? Bueno, me voy para abajo, ok, peón jaque, rey H7, rey F7 y rey H8. Aquí hay que tener cuidado, porque ustedes dirían, bueno, ahora avanzamos el peón. No, porque entonces ya le quitamos todas las casillas, pero no le hemos dado jaque, así que es empate. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es, una vez más, recordemos, si no podemos ganarle aquí, porque el rey enemigo tiene nada más 2 casillas, pues hagámoslo del otro lado, ¿no? Entonces, rey G6 sería la jugada correcta. Tras rey G8, nosotros continuamos con rey H6, rey H8 diciendo me quedo ahí. Y ahora sí, nosotros podemos avanzar G6, rey G8 y G7. Y pum, ¿qué ocurrió? Que seguimos los principios. Llegamos a la séptima fila con nuestro peoncito sin darle jaque. Así que al rey enemigo pues no le quedará más que jugar rey F7, rey H7 y pum, ya le hemos ganado este finalito. Y básicamente así sería como se juega este final. Y los principios más relevantes que podemos destacar de este final serían, primero, siempre checar el cuadrado del peón. ¿Para qué? Pues para saber si el rey enemigo es capaz de atrapar a nuestro peoncito si seguimos avanzándolo. Es una forma muy sencilla y no requiere tanto cálculo. Después, el siguiente principio que tenemos que saber si nuestro oponente si alcanza a nuestro peón es que nuestro rey siempre tiene que ir delante del peón, no atrás, siempre adelante. Porque si fuera atrás, entonces el rey enemigo nos puede ganar la oposición de muchas formas. Pero si está adelante, podemos ganar la oposición y aparte, en dado caso que la perdamos, pues la recuperamos con el peón. Y el último, pero no menos importante principio del peoncito sería llegar a la séptima fila o segunda fila sin dar jaque.
si llegamos dando jaque probablemente va a ser empate. Así que estos serían los principios para ganar este final con blancas. Los principios de defensa de las negras. Bueno, para empezar, que si es un peón lateral, pues simplemente tenemos que llegar a las casillas, ya sea A6, A8, B7 y B8, o a las casillas G7, G8, H7 y H8 para que sea empate. Esa será nuestra principal forma de dar empate si nuestro oponente tiene un peón lateral. Y si en dado caso, digamos que tiene un peón en el centro o cerca de las columnas laterales, ver si lo podemos alcanzar. Y si no lo podemos alcanzar, bueno, solo nos queda conseguir la oposición, no perderla. Siempre luchar por la oposición como negras, porque si nos mantenemos luchando por la oposición y logramos tenerla, tenemos bastantes posibilidades de hacer empate. Así que bueno, ¿por qué no? Vamos a terminar este finalito rápido con la dama. Pum, ya le quitamos todas estas casillitas. Rey adelante, pum, ya le quitamos una columna más. Rey adelante, pum, rey adelante, pum, rey atrás, pum, rey, ya solo le queda rey h4 y pum, ya lo forzamos a la esquina. Recordemos, principio típico de cualquier final, empujar al rey hacia una orilla del tablero y después darle jaque mate con ayuda de nuestras piezas. Rey h5, ¿vale? Rey g7, rey h4, rey f6, rey h5 y dama g5, jaque mate. Y bien, mis estimados, hemos llegado al final de este video, así que espero que hayan podido comprender cómo se lleva a cabo este final para lograr ganar, o en el caso de las negras, para lograr hacer empate, y hayan aprendido algunos conceptos necesarios de este final. Así que sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver el video del día de hoy. Denle a like por favor, compartan si es posible y suscríbanse para no perderse ningún video nuevo de ajedrez de este canal. Y muchísimas gracias una vez más, hasta la próxima.